Continuamos en el tren del tercer mundo, continuamos en este viaje y es el momento de parar en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de qué está pasando en nuestro lugar y para eso estamos en contacto con el abogado Jonathan Valdivieso, que es referente del Observatorio de Derecho de la ciudad, así como también de El Movimiento, una agrupación política que reclama que la ciudad es de quienes la habitamos. Así que lo invitamos a sumarse a nuestro programa ya con 2 horas. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Ahí nos estás escuchando? Estamos teniendo breves problemas de comunicación, pero como les decíamos, tenemos mucho que hablar de la ciudad, sobre siempre lo que es la crisis habitacional. A ver, ahí, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Ahí te estamos escuchando, un poquito bajito, pero te estamos escuchando, ¿no? ¿Vos lo escuchás bien? Hola, hola. Uy, ahí se nos fue de vuelta. Porque bueno, estamos estrenando equipamiento. Esta radio está todo el tiempo en expansión, así que estamos inaugurando ciertos equipos para poder salir cada vez mejor. Es por eso que tal vez tenemos algunos pequeños problemitas, pero que están a segundos de solucionarse. No sé si ahí nos escuchás, Jonathan. ¿Estás ahí? Hola, Jonathan, ¿cómo andas? ¿Nos escuchás bien? Bien. A él nos escucha, ahí te estamos escuchando también nosotros, ¿eh? Bueno, como sabés, bueno, te ha presentado Victoria, sabemos que sos una de las personas que más conocen la problemática de la ciudad de Buenos Aires y te queríamos consultar porque aparte del tema de las grúas y los contratos de esos que pagaban 3 pesos, todo eso, surgió y mucha información así de repente por las denuncias que se hicieron en la legislatura sobre el tema de los comedores escolares. Y sabemos que se comenzó la licitación de los comedores escolares. ¿Vos nos podés dar una visión, un panorama de qué es lo que está ocurriendo con eso? Hace tiempo, a principios de año, habíamos iniciado una campaña para funcionar como está organizado el servicio de alimentación escolar. La escuela pública porteña, ¿no? Principalmente por la prestación del servicio, por la calidad de los alimentos y por el negocio de varias empresas. Cuando nos enteramos, en febrero, marzo de este año. A ver, si no, vamos a... Escúchame, se escucha mal. Te llamamos en 2 minutos de vuelta porque la comunicación no está saliendo bien de parte tuya. Vamos a cortar un segundito, ahora volvemos Aguantanos a comunicarnos. un cachito, Jonathan, y en 2 minutos te llamamos de vuelta. Del 96.5 estás escuchando Radio AMEP, en simultáneo con Radio Azul. Fusionamos el éter, compartimos el aire. Una nueva forma de hacer radio. Te recargamos las pilas con la nueva programación que tenemos en Radio AMEP. La mejor música, mucha diversión garantizada. Cada programa con un estilo diferente. Te invitamos que nos escuches y nos veas desde la app, desde YouTube, en vivo o desde nuestra página en www.radioamep.com.ar. La buena lectura ilumina. Hablemos del suicidio es una investigación periodística que llevamos adelante junto al colega Fernando Tocho en La Plata, Berizo y Ensenada entre el año 2017 y 2019. Es además una invitación como sociedad a charlar seriamente del tema y también interpelar al Estado para que ponga las herramientas necesarias, así se puede bajar la cantidad de suicidios no solamente en esta región sino también en la República Argentina. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. A ver si ahí continuamos con el programa y podemos resolver este pequeño problema. Jonathan, ¿ahí nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes, los escucho bien. Ahí se te escucha muy bien, Jonathan. Bueno, te reitero la pregunta.
que es sobre las licitaciones de los comedores escolares, donde tenés una visión y bueno, nos interesa ver tu análisis sobre ese tema. Sí, les comentaba que a principios de este año advertimos que el gobierno estaba nuevamente lanzando la licitación del servicio de alimentación escolar, un servicio que ya viene de los 90 privatizado, donde distintas comunidades educativas han presentado denuncias o reclamos por la mala prestación del servicio, por el negocio que implica cómo está organizado la prestación del servicio en 19 empresas, ¿no?, que vienen ganando de forma reiterada esta concesión. Así que cuando se anunció el proceso de relicitación nuevamente por 5 años, la comunidad educativa vio el momento para solicitar al gobierno instancia de participación, para poder repensar el sistema de prestación de servicio de alimentación escolar, repensar la comida y los alimentos que se dan a los chicos y chicas de las escuelas públicas. En ese sentido se lanzó una campaña, se presentó una acción judicial solicitando estas instancias de participación, se comenzó toda una instancia de concientización ciudadana. Muchas escuelas, por ejemplo, no conocían que se podían las cooperadoras armar comisión de comedores para controlar la prestación del servicio. Así que a raíz de la campaña muchas cooperadoras empezaron a generar esas instancias de control, ¿no?, porque el gobierno había delegado el control en las comunidades educativas, que es uno de los reclamos que tenemos, ¿no? Y cuando las comunidades educativas se encuentran mala prestación de servicio, de eficiencia, la empresa no son sancionadas, ¿no? Los trámites no se continúan. Así todo ese cúmulo de objeciones a la prestación de servicio que termina en una mala alimentación fueron cuestionadas a principio de año. Lamentablemente el gobierno decidió continuar con la licitación, no convocó a las comunidades educativas a repensar estos pliegos. Nos enteramos durante el trámite de la concesión que se presentaron las mismas 19 empresas que ya vienen prestando el servicio, y que las 19 empresas ofertaron prácticamente el mismo valor tanto para el almuerzo, el desayuno o la merienda, ¿no? 19 empresas en una licitación pública ofertando exactamente los mismos precios, hasta con centavos. Ahí denunciamos que está sucediendo dos situaciones, ¿no? Por una parte, puede ser que el gobierno le esté garantizando unas ganancias a las empresas en perjuicio de los recursos estatales, ¿no?, al establecer un precio mínimo. Cuando las 19 empresas se presentan con el mismo valor, significa que si se dejaba competir en libertad, alguna empresa podía ofertar menos valores, así que establecer un precio mínimo va en detrimento de recursos estatales. O también podría haber sucedido que las 19 empresas se juntaron con el Estado, acordaron estos nuevos valores de licitación, de prestación de servicio, y que la licitación pública es todo un entramado para darle forma legal a los acuerdos previos. En ambos casos demuestra que tenemos conjunto de funcionarios, funcionarias dedicados a esto, que está pensando más en los negocios, en la ganancia de las empresas, que en la prestación del servicio. Hace una semana nos enteramos que finalmente en este proceso de licitación se terminó adjudicando a estas 19 empresas la licitación, por los cuales la ciudadanía, las comunidades educativas nuevamente van a tener que seguir reclamando por la modificación del sistema, porque los pliegos son absolutamente idénticos a los pliegos anteriores. Son las mismas empresas las que van a prestar el servicio, lo cual nos hace prever que todos los reclamos que se hicieron van a continuar, ¿no? Porque tanto los pliegos como las empresas son idénticas, por lo tanto la prestación del servicio va a seguir siendo tan deficiente como viene siendo hasta ahora. Bueno, en el tema del control que vos decías de que lo ejerce sobre todo las cooperadoras escolares, nosotros tenemos la información de que hay un proyecto del gobierno de la ciudad para desafectar a las cooperadoras de los colegios, digamos, tratar de sacar ese ámbito de participación y generar una algo así como una ONG que dependa directamente del gobierno y que maneje, digamos, que tenga las funciones que tienen las cooperadoras, pero manejado por las áreas
del gobierno de la ciudad. No sé si tenés información sobre eso, pero ya se están movilizando, digamos, se están como agrupando algunas cooperadoras para oponerse a esa instancia. Sí, a raíz de justamente, ¿no? A ver, ¿qué nos permitió la campaña? La campaña permitió que los reclamos y denuncias que quedaban dentro de cada escuela pudieran encontrar solidaridad en el resto de las escuelas, con el resto de las cooperadoras, y allí generar una causa común. A raíz de eso, el gobierno, el Ministerio de Educación, ha decidido también empezar a ver qué pasa con la regulación de cooperadoras. Nuestra mirada con el objetivo de disminuir las facultades o competencias de las cooperadoras, ¿no? Empieza a ver a las cooperadoras y a las redes cooperadoras como una amenaza para el gobierno o una amenaza para las políticas educativas que el gobierno quiere implementar, y por ese motivo ha anunciado estas instancias de rediscusión o de regulación de una futura ley de cooperadoras, que también nos llama mucho la atención, porque no se da en un contexto donde el gobierno escuche a la cooperadora, escuche sus denuncias, reclamos, establezca políticas a favor de las escuelas, sino en un contexto de privatización de la escuela pública, de mala alimentación de estudiantes, de donde se acaban de este año implementar estas prácticas profesionales por parte de los alumnos y alumnas de secundario, ¿no? Sin recibir ningún tipo de retribuciones económicas, digamos, violando la ley de la Ciudad de Buenos Aires. Como todo un contexto con la educación pública que se vienen denunciando de distintos sectores estos últimos años, y en ese contexto no vemos como algo que va a traer buena noticia la rediscusión de la regulación de las cooperadoras en las escuelas. Bueno, vemos cómo avanza este tema y en próximas entradas así nos vas un poco comentando. Sí, te queríamos preguntar también por la situación de crisis habitacional que, bueno, lo hablamos habitualmente, pero suponemos que con esta inflación, con estos últimos números, debe ser todavía aún más compleja dados los precios de los alquileres, ¿no? Sí, la crisis habitacional se va agravando, profundizando en la ciudad. Es una situación donde tenemos un gobierno que niega la crisis, niega la emergencia. Recuerdo que en el 2008 fue la última vez que estuvo vigente una ley de emergencia habitacional, que es increíble recordar que en ese momento la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires crecían a tasas chinas, ¿no? Crecían al 8-10%, y había un reconocimiento de la clase política de que igual estábamos en una emergencia habitacional. Luego, obviamente, empezamos a descender con el porcentaje de crecimiento, empezamos en etapa de recesión, vinieron graves crisis económicas como la que estamos viviendo actualmente, pero la clase política que actualmente nos gobierna no considera que estamos en una crisis habitacional, ¿no? Se da este parangón bastante extraño, y por otra parte la población está viviendo situaciones alarmantes. El mercado inmobiliario no solamente se ha mantenido dolarizado, lo cual genera una imposibilidad de acceso a la vivienda en propiedad, sino que esa dolarización está avanzando a los alquileres. En estos días salió noticias de que entre el 60% de los alquileres ya se encuentra dolarizado, porque son alquileres premium o alquileres para Airbnb, y existen pocos alquileres para los que son habitantes permanentes y populares de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de hecho, Jonathan, todos los barrios están siendo arrasados por construcciones de torres, de edificios, y el número de gente sin vivienda en la ciudad de Buenos Aires se ha incrementado incluso, que es algo que no se alcanza a entender. Bueno, esto resulta como irracional, ¿no? Ver que hay una población que necesita vivienda y por otra parte una gran cantidad de construcción, y que esos dos elementos no se unan. ¿Qué es lo que explica eso? En la ciudad de Buenos Aires existe un stock de viviendas para vender de aproximadamente 160.000 viviendas, ¿no? Que están puestas a la venta. ¿Qué sucede? Tenemos una población que no puede acceder, no tiene recursos, no tiene ahorros y no tiene posibilidad de acceder a un crédito para comprar esas viviendas. Así que esas 160.000 viviendas solamente puede acceder entre el 3 y el 5% de la población porteña. Por otra parte, se necesitan dólares para acceder, así que resulta más difícil para la población.
Y además existe una gran cantidad de inmuebles ociosos en la ciudad, también alrededor de 150.000 inmuebles ociosos. Como la población está pauperizada, tiene problemas económicos y el sistema está dolarizado, la única solución que le queda es seguir aún incrementando la población en las villas, seguir oyéndose a vivir a sectores más alejados de las centralidades, con la disminución del acceso a los servicios públicos, ¿no? Por eso también ha crecido tanto la periferia del AMBA, o viviendo hacinados o en situación de calle. Incluso en los 90, la gran preocupación de la población era cómo acceder a una vivienda en propiedad, y ahora la gran preocupación es cómo poder mantenerse y acceder a un alquiler. Claro. Es como decías este recién. Año, Perdón, digo, es como recién, como todo el mercado se está apuntando a la dolarización, es como si la ciudad de Buenos Aires estuviera esperando que sus habitantes fueran todos extranjeros pagando un Airbnb en dólares, o en moneda, cualquier moneda extranjera, en divisas, ¿no? Es un tema muy muy complicado. No sabemos que igual vos también tenés cosas. Nosotros hemos ampliado nuestro programa, podríamos escucharte horas, pero no te queremos quitar mucho tiempo. Sabemos que también tenés una vida y encima con los primeros minutos estamos cada vez más complicados. No sé cómo venís vos. Tengo tiempo, como prefiero. Si querés, hablemos un ratito más, un cortito más de esta dolarización del mercado que estábamos hablando, porque es como si la ciudad de Buenos Aires nos estuviera echando a los porteños, ¿no? Bueno, en su momento había una publicidad del gobierno muy ejemplificativa que hablaba de vivir la ciudad como un turista, ¿no? Y el gobierno lo que todas las intervenciones que realiza, por una parte trata de que lo público pase a manos privadas, y en segundo lugar atraer a sectores de la población de muy altos recursos o internacionales, ¿no? Expulsando a los residentes permanentes de los barrios. De hecho, recuerdo una publicidad llamando a nómadas digitales para que la ciudad de Buenos Aires sea de las más elegidas para todas estas personas que trabajan digitalmente en distintos puntos del mundo y que puedan venir a la ciudad de Buenos Aires. Exacto, ¿no? La idea de la ciudad es el recambio poblacional para esa gente, ¿no? Gente joven, estudiantes, turistas o de muy alto recurso. El resto de la población cada vez más va siendo expulsada de la ciudad. En la Argentina y principalmente en la ciudad de Buenos Aires, con la dolarización pasa algo muy curioso, casi mágico, donde las inversiones se realizan en pesos, pero las viviendas se venden en dólares. Hay carteles en la ciudad donde las desarrolladoras inmobiliarias para solicitar inversiones dicen inviertan en pesos, cosechen dólares, ¿no? Y esto es algo que se tiene que discutir en Argentina. Cuando se discutió la ley o la derogación de la ley de alquileres que se está discutiendo en el Congreso, no se discute la dolarización. Y se piensa que bajando el plazo de alquiler de 3 a 2 años o eliminando la indexación a 1 año, se va a solucionar el problema habitacional en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, y eso no entender nada de lo que está sucediendo actualmente. Evidentemente el tema es mucho más profundo. Jonathan, te agradecemos mucho estos minutos y por supuesto te esperamos todas las veces que puedas venir a hablar con nosotros, digo, de forma telefónica, y siempre te lo vamos a agradecer, muy claro. Bueno, muchas gracias por el espacio y que tengan muy buena semana. Igualmente, Jonathan.